noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. De entre las muchas figuras carismáticas que cruzan la historia, la de Rasputín es sin duda una de las más notables, hasta el punto de que 100 años después de su muerte sigue ejerciendo una atracción casi tan poderosa sobre quienes se acercan a ella, a su figura, como la que él en su día ejerció sobre los zares de Rusia. Aunque no son pocas las cosas sobre su vida que resultan dudosas, Grigori Efimóvich Rasputín nació en Siberia Occidental en 1869, en una familia de campesinos que trajo 9 hijos al mundo, aunque solo sobrevivirían 2. Uno de ellos fue Grigori, un joven alto, fuerte y resistente, analfabeto como toda la población de su comarca. Pronto empezó a desarrollar una marcada tendencia hacia la mística que combinó con la afición a la bebida. Aunque se casó en 1887 y tuvo 3 hijos, a los 5 años de matrimonio abandonó a su familia para recluirse en un monasterio, de donde pasó a una secta herética de flagelantes, cuya doctrina aseguraba que la salvación se alcanzaba mediante el fortalecimiento de la fe a través del dolor. El misticismo de la secta parece que incluía orgías de todo tipo, pero aunque aquello pudiera ser del gusto de Rasputín, seguramente no colmaba su inquietud religiosa, por cuanto evolucionó hacia una concepción ascética de la religión que le llevó a renunciar durante un tiempo a la bebida y al consumo de carne. Desde muy joven, Rasputín tuvo fama de sanador a través del rezo, y fue eso lo que le valió la entrada en el Palacio Imperial en 1905. Aquel año terrible, Rusia fue derrotada por Japón y se produjeron los primeros incidentes de abierta rebeldía popular contra el zar. La llegada de Rasputín resultó balsámica para la familia real, fuertemente impresionada por el monje siberiano, su imponente aspecto, la penetrante mirada de sus ojos azules claros y su discurso extraño e hipnótico. Además, Rasputín salvó la vida del zarevich, el heredero del zar, que hemofílico sangraba el mínimo golpe. Simplemente rezando e imponiéndole las manos, Rasputín sanaría al zarevich en otras ocasiones e incluso lo haría a distancia mediante un telegrama en el que aseguró a la zarina, con motivo de una crisis especialmente difícil, que el niño se curaría, lo que en efecto sucedió. Desde ese momento, la zarina cayó bajo su influjo y junto a la devota amiga Ana Virubova constituyeron un imbatible triángulo en palacio que alcanzaría la cumbre de su poder en 1915, cuando el zar Nicolás II marchase a dirigir la guerra y los 3 quedasen como gobierno oficioso de Rusia. Entretanto, aunque Rasputín escandalizaba a la sociedad de su tiempo con su libidinosidad y su dipsomanía, los zares, que rechazaban como calumnias de sus enemigos tales acusaciones, le protegían sin reserva alguna. Se convirtió entonces el monje en el árbitro de la política en San Petersburgo y recibió enormes sumas de dinero para hacer valer su influencia, cantidades que gastaba sin tasa en unas juergas interminables que desacreditaban aún más a Rasputín y a los zares. Fue esa situación la que provocó una conjura muy confusa y dudosa incluso hoy día, que terminaría con la vida de Rasputín en diciembre de 1916, cuando la Gran Guerra había cruzado su ecuador y se encaminaba hacia la catástrofe que Grigori Efimóvich había vaticinado a Nicolás II y que costaría la vida a este, a su familia y a muchos millones de personas más en toda Rusia. Don José Menéndez Manjón, historiador, escritor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Uno de los hombres seguramente que más saben de estos asuntos. Vamos a hablar de Rasputín. Rasputín, un personaje con poderes hipnóticos, un personaje con un carisma, con un gran ascendente sobre las personas que le rodeaban. ¿Cuánto hay de mito en Rasputín? Hombre, Rasputín es un mito en sí mismo. Fue un mito mientras vivió. Fue un hombre quizá el más famoso de Rusia. Salía en todos los periódicos continuamente desde 1910. Y después de muerto mucho más, porque su muerte dio ocasión pues, a una novela, en realidad, que es Asesinato por Yusupov, que en realidad es una novela de Edgar Allan Poe más que un hecho histórico. Bueno, y dentro de ese mito hay algunas esferas de su personalidad que bueno, fueron particularmente señaladas, subrayadas y objeto de crítica en su época, las que tienen que ver con sus presuntas o reales hazañas de tipo sexual o de tipo alcohólico. Hombre, las de tipo alcohólico están certificadas. O sea, él era un verdadero atleta con la botella. De hecho... Con el Madeira parece ser, ¿no? Sí, pero además que se bebía 6 botellas. No sé si usted ha bebido alguna vez... Alguien ha podido beberse una botella de Madeira entera. Él podía beberse hasta 6. Y tenía otra capacidad que para mí es la más milagrosa, que le llevaban de palacio una noche que el hombre estaba por ahí bebiendo
Y eso el coronel Komisarov, que era el que le vigilaba, decía, yo a este hombre lo llevaba después de haberse bebido 5 o 6 botellas y cuando aparecía en el palacio estaba completamente sobrio. O sea, un hecho, para mí es el gran milagro de Rasputín, porque yo, no sé, por muchas pruebas que puedo hacer. No. Y luego las actividades sexuales, sobre todo en su famoso sofá, posiblemente fueron ciertas por una cuestión. En el año 17 Kerensky montó una comisión especial de investigación sobre las actividades de Rasputin, como dicen los rusos, y estamos en 1916. Las señoras que habían pasado por el sofá de Rasputin no iban a confesar, por cuestiones evidentes, aquello no era Sálvame, pues no iban a confesar lo que habían hecho. Y por lo tanto no se consiguió ninguna denuncia. Pero Rasputín estuvo vigilado desde 1912 hasta 1916. Tenía una triple vigilancia. La Ojrana, la policía secreta, la policía de Palacio, Tsarskoye y Selo, y tenía también a los banqueros. Había detectives de la banca porque había aventureros financieros detrás de Rasputín. Y tenemos anotaciones muy divertidas de lo que hacía Rasputín con la criada en casa. Porque los policías desde la ventana veían las hazañas del curandero. Del monje. Sí. Hay, sin embargo, informes policiales que dicen, declaraciones de prostitutas, que dicen que se limitaba a pasar con ellas largas horas sin hacer absolutamente nada. También. Y de ahí también parece ser que nace el mito de Rasputín, pues estaba horas encerradas con una prostituta, pues, en fin, pasemos a otro asunto que no es solo esta cuestión, la central de la vida de Rasputín, con ser muy indudablemente atractiva. Lo cierto es que este personaje, capaz de todo tipo de excesos, curaba el zarevich. Sí, bueno, curarlo. Bueno, lo sometían a su gestión. Vamos a ver, los sanadores alivian, pero no curan. O sea, el zarevich nadie le curó la hemofilia. Cierto. Lo que hacía era solucionar las crisis, pero es que varias de las crisis fueron crisis mortales. La de Spala en 1912 en Polonia, el niño se moría. Y llegó un telegrama y dice, no os preocupéis, el niño se cura. Estaban preparando ya la prensa para dar la noticia de la muerte del niño. Y luego en muchas crisis menores, en pequeños golpes, etcétera, lo cierto es que Rasputín le curaba. Pero también, el caso del niño sí que puede rozar lo milagroso. Pero muchas de las señoras que pasaban por las curaciones de Rasputín eran lo que se llamaba psicosomáticos, eran enfermedades autoinducidas, sí, ¿no? que una personalidad fuerte podía dominarlas. Bueno, hay un asunto también que, sin entrar en lo milagroso, pero que sí también nos arroja una cierta luz sobre Rasputín. Rasputín desaconseja vivamente al zar que entre en guerra. No es tan fácil como parece, visto desde hoy. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, naturalmente hubiera sido lo más juicioso, pero pensemos que en aquella época todo el mundo pensaba que la guerra iba a ser muy corta. El propio, una personalidad tan poco sospechosa como John Maynard Keynes, por ejemplo, Keynes, para entendernos, decía que no podría la guerra durar más de 5 o 6 meses, etc. Y por tanto todo el mundo fue bastante jubiloso a esa Primera Guerra Mundial. Pero Rasputín vivamente le dijo al zar que de ninguna manera hiciera eso, que iba a jugarse el trono y que probablemente iba a perder el trono y algo más que el trono. Bueno, olvidamos una cosa importante. Rasputín es un campesino. Usted que conoce la historia de Rusia sabe que cuando hay un conflicto bélico se cogen varios millones de campesinos, se mandan al frente y se sacrifican. Por lo tanto, una tendencia que llega desde Iván el Terrible hasta 1917 o más, advierte al campesino que es mejor no meterse en esos líos. Hay un instinto popular. Pero aparte de eso, no hay que olvidar que la emperatriz Alejandra Feodorovna era una mujer muy inteligente y con mucha más personalidad de lo que se piensa. Y posiblemente él quiso decir algo que la zarina quería escuchar. Y luego la parte más sensata y curiosamente la más a la derecha del imperio, por ejemplo, Durnovo, el famoso ministro del Interior, desaconsejaba vivamente meterse en jaleos fuera. Decía que el país no estaba preparado. Incluso alguien liberal como el conde Witte también lo decía. O sea, no era una opinión tan... todo eso fue devorado por el clima del momento, entusiasmo del año 14. Bueno, hay un aspecto particularmente dudoso y complicado de la vida, valga la paradoja, de Rasputín, que es su muerte. Su muerte ha sido mitificada, ha sido explicada de mil maneras, maneras que no encajan unas con otras. El papel de Yusupov es un papel que lo mismo ha servido para un roto que para un descosido. Él mismo inventa una historia bastante poco tragable, digamos. Cuéntenos. Pues mire, es curioso que haya tanto mito cuando el instructor del caso escapó en el año 19, vivió en Francia muy pobremente y escribió un librito que está publicado en español por la Austral, que se llama Ojrana. Sí, señor. Que es la historia de la policía, que es un libro muy interesante, además por otras cuestiones.
Bueno, en ese libro Vasiliev, Alexander Tijonovich Vasiliev, el jefe de la Ojrana, cuenta cómo a las 2 o 3 horas todo el mundo sabía quién había matado a Rasputín, porque en Rusia todo es secreto, pero nada está oculto. Entonces, todo se acaba sabiendo. Y, bueno, el propio Puriskievich dijo, yo he matado a Rasputín, se lo dijo a los gendarmes. Luego, evidentemente, el gendarme de hecho lo dijo a su jefe, y, con buena lógica. Y el asesinato de Rasputín, en realidad, lo que conocemos es una novela que escribió Yusupov en el exilio. Por ejemplo, el famoso veneno en la botella de madera no existía. Vasiliev interrogó a uno de los conspiradores, el médico Lazarovets. Lazarovets, al revés que otros conspiradores, era una persona vulnerable. O sea, en la conspiración había un gran duque, estaba Yusupov, que era la primera fortuna del imperio, y había un diputado, que eran absolutamente intocables. Pero Lazarovets, que era el médico, sí era una persona vulnerable. Entonces, cuando le metieron en la conspiración, él se encontró con el cianuro que le dio Maklakov. Directamente se deshizo de él y puso magnesia. Entonces, la magnesia en las botellas pues haría burbujitas. Pero claro, Rasputín se bebía una, otra y otra y ya está. Y los tiros seguramente se los dio un teniente que estaba allí. Tampoco se los dieron los conjurados. O sea que Yusupov pinta poco en esta historia. Hombre, es el que es el CEO. Sí, pero efectivamente, pero no es el protagonista como luego él quiso en el exilio contar una historia. Hombre, es protagonista en el sentido de que es la atracción fatal. Pero vamos. Bueno, pues creo que ha quedado un poquito más aclarado. Don José Menéndez Manjón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que nos acompañe más adelante porque tenemos unos cuantos temas en los que creo que usted, o a los que creo que usted podrá hincar el diente. Muchísimas gracias. Lo haremos, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias también, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.